Buenas tardes, seguimos haciendo esas entrevistas a los artistas talleros que visitamos en sus talleres, que nos encontramos trabajando y ya a puntito, prácticamente a 2 meses de lo que es el inicio de la fiesta tallera, de lo que son las fallas. Y esta tarde pues hemos pasado por el taller de Marina Pucci. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal, Marina? Pues bien, aquí trabajando ahora lo que toca, ¿no? Estas fechas. Bien. Muy bien. Yo era una entrevista que me apetecía mucho hacer porque viendo los trabajos de Marina, ¿tú cómo calificarías tus propios trabajos? Qué pregunta tan difícil. ¿Cómo calificaría? Bueno, pues, eh, pues no sé, infantiles, con una estética bastante particular dentro del mundo de las fallas y personales. Ujú. Bastante personales, ¿no? Porque en sí tienen en tanto y delicadeza. Hombre, eso lo tienes que decir tú. Yo también decir que mis fallas tienen tanto delicadeza. Yo pretendo que sí que sea una cosa pues bonita, delicada. No sé, también al final como es un poco de forma cerca, un poco estás pensando, si hace ahí algo muy delicado, ¿sabes? Sí, intento que se esté bien, que haya contrastes de color, que se entienda y que tenga una forma atractiva de verse también. ¿Cómo surge la idea? La idea de cada falla, en general, pues no sé, empiezas a pensar en proyectos que te gustan, ves un poco, vas desarrollando, porque luego igual que algunos no valen, y otros que sí que tienen más para desarrollar, tiene la parte así más grande, las escenas que puedes ir poniendo, bueno, y vas viendo cuál funciona y cuál no. Son fallas muy dulces, ¿no? Porque hablamos de la chocolata, hablamos de algodón de azúcar. Sí, la verdad es que no había pensado, pero sí, ha coincidido, bueno, algodón de azúcar, me gustaba por el hecho que salía un algodón de azúcar y me gustan los títulos que también a veces hagan referencia solo a una cosa y que tenga un título como, no sé, que se quede también. Y la de la chocolate, sí, realmente todo de chocolate. Luego tenemos la de Volare, bueno, que ya hace referencia a otra cosa, a mí me gusta que haga referencia a una canción, que siempre me ha gustado, y también que se entienda bien lo que significa la falla, ¿no? Como tal. Actualmente trabajas en dos fallas, la de Santa María Micaela y la de la falla exposición. Cuéntanos un poco algo más cada una de ellas. Pues, bueno, creo que las dos en general, su estructura es bastante original, las dos tienen un poco el punto este que va en el aire y, bueno, tienen una estética parecida a las dos, claro. Y nada, la de Santa María de Micaela me gusta mucho que todo hace en conjunto el hecho de que sea un juego de café. Y luego la exposición, no sé, yo he intentado también que sea bastante especial. El añadir algunos elementos como el movimiento, este año también los vas a tener. No, este año no. Es que el año pasado pegaba, a la falla le pegaba por lo que era la falla y el otro movimiento, pero un poco también hay que buscar, vamos, movimiento por movimiento, ¿no? Me gusta que cuando llegue algo de movimiento sea por algo. El año pasado en Carrusel evidentemente estaba muy chulo que hubiera movimiento, pero este año el tema requieren otras cosas, simplemente que tengan algo especial cada una. Y yo creo que en este caso también habrá otra cosa. Sorpresa. Sorpresa, sorpresa. Familia de artistas, me imagino que esto habrá influenciado de gran manera en ti. Sí, hombre, a mí en casa siempre me ha gustado mucho, también eso de pequeño pues ya te va gustando y me gustaba mucho ver trabajar a mi padre y sí, hombre, algo influye también, siempre la parte artística me ha gustado mucho y pues ya con las fallas pues también lo he vivido de pequeña, el taller también siempre me ha gustado mucho, sí, influye. ¿Cómo son tus comienzos? Las fallas. Sí. Pues bueno, yo antes pintaba más, ahora ya no tengo mucho tiempo para pintar y me gustaba, por ejemplo, pues pintar aquí en el taller, me gustaba un poco como estar ahí en el ambiente, también me gustaba mucho estar con mi padre y bueno, empezaba pues eso, cuando llegaban los nuevos talleres ayudando un poco y luego en la de quad sí que hice con mi padre los Reyes y que hice unos cuadros por detrás y tal
¿Cuál es la mayor dificultad que encuentras en tu trabajo? ¿Cuál es, digamos, la faceta de tu trabajo en la que te encuentras menos cómodo? Menos cómoda. A ver, por ejemplo, es que en la feria lo que tienes, yo creo que también la suerte que yo tengo es de estar bien rodeada. Entonces, pues por ejemplo, hay cosas que yo no, a las que yo no llego ni de lejos. Tengo suerte porque hay gente que me ayuda mucho pues en la parte de carpintería, por ejemplo, yo no tengo ni idea, ni escultura también me ayudan, ¿sabes? Que uno solo yo creo que a todo es muy difícil llegar, hay gente que lo hace, ¿no? Pero yo prefiero estar bien rodeada. Y en la que te encuentras más cómoda, ¿cuál es la característica, digamos, un poco del trabajo, no sé, pintura, modelado? Sí, yo más en pintura. Pintura, dibujar también, las escenas. Sí, lo que más yo creo que pintura. Sí, Muy bien. pintura y diseño, sí. Y en estos momentos tan, digamos, tan movidos que existen en lo que es el mundo fallero, ¿qué te preocupa de tu profesión? Hombre, está claro que la situación ahora no es muy buena. Pues supongo que preocupa el trabajo que puede haber, los presupuestos bajan, un poco lo que a todos. Pero bueno, hay que intentar acoplarse y ya está. Marina ya tiene trabajo para el año que viene. No, de momento no se ha hablado nada del año que viene, no lo sé. De momento yo prefiero centrarme en los proyectos de este año y ya cuando se acabe el año se vuelve a hablar. ¿Cuál es el proyecto que más ilusión le haría a Marina hacer? ¿Hacer? El proyecto de falla. ¿Alguna cosa pendiente que tengas en tu cabeza y que te gustaría realizar? No, la verdad es que yo me centro más de año en año y cuando termina el año empezamos a pensar lo del año que viene. No estamos este año igual pensando en el año que viene. Si estamos ahora con esto, pues no tengo más de momento, no hay nada pendiente. Siempre trabajando con fallas infantiles. Sí, de momento sí. Muy bien, pues nada, te agradecemos mucho estos minutos que nos has dedicado. No sé si queda algo pendiente por decir, tú me dirás. Yo creo que no. ¿Qué te gustaría algo decir de tu trabajo, de tu futuro, no sé? No, bueno, no sé, creo que más o menos ha quedado bastante resumido, ¿no? No, pues nada, que saber que la gente sí puede a ver las fallas y espero que gusten. No, nada más. Nada, Pues daros las dicho, gracias. agradecido. Venga.